De mendigo negro a hombre millonario, la inspiradora historia de superación. Imagina la escena, una metrópoli vibrante, luces que nunca se apagan, calles llenas de humo, ruido y ese aroma a calle húmeda que se cuela hasta el alma. Allí estaba Eduardo, un hombre que parecía tenerlo todo. Autos lujosos que brillaban bajo el neón, trajes finos que caían perfectos y un rastro de energía poderosa a su paso. Era un hombre que parecía intocable, pero esa noche algo lo sacudió como un trueno inesperado, mientras caminaba entre la multitud con la cabeza llena de números, de negocios y promesas vacías. La ciudad le mostró su otra cara. En un rincón oscuro, entre cartones y basura, apareció Livia, una niña pequeña, negra, con la piel marcada por el hambre y los días de sol cruel. Sus ojos, enormes y brillantes, clavaron a Eduardo como una daga clavada en el pecho. No era solo una niña perdida. Era la pobreza viva, la fragilidad que su mundo de cristal nunca había querido ver. De inmediato, un secreto terrible, la duda sobre la paternidad de su propio hijo, Rafael, se clavaba como un veneno que lo consumía por dentro. El dolor se transformó en rabia. La desesperación le apretó el pecho como una jaula. Y entonces, en medio de esa tormenta, Livia se convirtió en su faro. Le mostró un camino inesperado. Edu abrió las puertas a un refugio para niños en situación de calle. Un lugar para que voces como la de esa pequeña pudieran crecer y ser escuchadas. Pero no todo fue fácil. Beatriz, su hija, veía esa fragilidad como una oportunidad, un juego para manipularlo y arrastrar todo a su terreno oscuro. Las tensiones subían, la atmósfera se enrarecía con promesas rotas y susurros venenosos. Eduardo se debatía entre enfrentar a Elena y desenterrar toda la verdad, o esconderse tras el muro de sus lujos. Pero justo cuando creía tenerlo claro, un secreto inesperado, frío y brutal, salió a la luz. La verdadera traición era algo que nadie, ni siquiera él, había imaginado. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. ¡Ay! Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Eduardo estaba allí, en medio de su tormenta interna. Decidido a enfrentar verdades, su pecho latía fuerte, casi gritando por respuestas. Pero justo cuando parecía que iba a tomar una decisión, el sonido de un grito desgarrador atravesó la noche. Venía de las sombras, donde había visto a Livia. Sin pensarlo, corrió. Cada paso resonaba como un trueno en sus oídos. Se abrió paso entre la multitud, el corazón en un puño. ¿Qué había pasado? Al llegar, encontró a Livia en el suelo, y su rostro pálido hizo que el aire se le escapara. Un grupo de hombres la rodeaba, riendo. Eduardo sintió que el mundo se desvanecía. «¡Déjala en paz!», gritó, su voz un eco de desesperación. Los hombres volvieron la mirada, sorprendidos por la aparición de aquel hombre vestido de traje. Uno de ellos se burló, mostrando los dientes amarillos. Era una sonrisa que decía, «No te metas». Eduardo se sintió pequeño, pero el instinto lo empujaba. Se acercó,
con las manos apretadas a los costados. De repente, un movimiento rápido. Una pistola brilló en la oscuridad. Eduardo sintió que el tiempo se detenía. ¡Retrocede!, le gritaron. Las palabras fueron como un balazo. Su reacción fue instintiva. Se puso en medio de Livia y el peligro, su corazón palpitando en un frenético tambor. Pero en ese instante, lo inesperado ocurrió. Una figura del pasado emergió entre las sombras. Elena, su ex esposa. Su expresión era tensa, cargada de una fuerza inusitada. Todos se quedaron en silencio. El tiempo se detuvo una vez más. Ella, que había traído tanto dolor a su vida, ahora estaba allí, en medio de la oscuridad. ¡No!, gritó ella, mirando hacia Eduardo. «Vete, no le harás daño a nuestra hija». Una onda de frío recorrió el cuerpo de Eduardo. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué? Creyó que sus dudas sobre Rafael eran un horror absoluto, pero esto, la verdad, le atravesó como un cuchillo ardiente. Livia, esa niña desamparada. Su pequeña no era solo la voz del futuro. Era también su hija, la hija de Elena. La risa burlona de los hombres se desvaneció, reemplazada por un silencio tenso. La conexión entre ellos era ahora un lazo de fragilidad y horror. Eduardo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las sombras y las luces de la ciudad ya no eran las mismas. Elena parecía tener algo más que decir, pero el hombre armado, impaciente, la interrumpió. «¡Cállate!», gritó, apuntando con la pistola. La tensión era palpable, el aire cargado de una amenaza contundente. Eduardo apretó los dientes, sintiendo un nudo en la garganta. «No eres más que un cobarde», le retó Elena, su voz resonando con un coraje que le era ajeno a Eduardo. Con cada palabra, el caos se intensificaba. La vida de Eduardo pendía de un hilo, y todo lo que creía saber se desmoronaba. Un grito surgió de la multitud. El miedo se extendió como un fuego descontrolado, y en medio de todo eso, Eduardo estaba entre el peligro y la verdad desgarradora. El destino de Livia, su vida, estaba en juego aquí y ahora. Pero la decisión de Eduardo no era fácil. ¿Cómo podría proteger tanto a su hija como enfrentarse a los demonios de su pasado? Ninguno podía prever la consecuencia de esa noche. La verdad se entrelazaba con el peligro, ardiendo en una llamarada de emociones crudas y profundas. Y justo cuando parecía que la situación estaría a punto de estallar, un disparo rompió el silencio. En ese instante, Eduardo sintió que el tiempo se detenía una vez más, justo antes de la explosión de caos. ¿Cómo se resolvería esto? ¿La verdad los salvaría o los destruiría a todos? El oscuro destino de la noche estaba por revelarse, y nadie estaba listo para lo que vendría. Eduardo sintió que el tiempo, la tensión era palpable, el grito aún resonaba en sus oídos, y el frío de la pistola que apuntaba hacia él se sentía más real que nunca. Elena, su ex esposa, estaba allí, pero nada podía prepararlo para lo que vendría. ¡Bang! El disparo rompió la noche, un eco sordo que retumbó en sus corazones. La multitud contuvo la respiración. Eduardo vio a Elena caer al suelo, una expresión de sorpresa y dolor dibujada en su rostro. Su mundo se desmoronó en un instante. «¡No!»,
gritó Eduardo lanzándose hacia ella, dejando de lado el peligro. Sus manos temblorosas la tomaron mientras yacía allí, y sus ojos se llenaron de terror. Elena estaba herida, la sangre manando de una herida en su costado, empapando la ropa en un tono oscuro, intenso. Los hombres, confundidos, miraban la escena. El caos se apoderó de sus rostros. La pistola quedó caída en el suelo, olvidada por un momento. Eduardo sintió la desesperación apoderarse de él. «¡Llama a una ambulancia!», gritó a la multitud. Pero nadie se movió. Las miradas estaban fijas en él, en sus manos temblorosas y su rostro aterrorizado. Mientras intentaba buscar ayuda, un grito desgarrador resonó de nuevo. Era Livia. Se había levantado, sus ojos llenos de miedo. La pequeña se acercó, temblando, y se lanzó a los brazos de Eduardo. Era un abrazo que desbordaba dolor y miedo. Ella no sabía qué estaba sucediendo, pero sentía la tensión en el aire. «¡Aguanta, por favor!», murmuró Eduardo, con la voz entrecortada. Elena lo miró, sus ojos llenos de lágrimas y temor. No era solo la vida de su hija en juego, era su familia, toda su historia, todo lo que había creído. «Eduardo», susurró Helena entre jadeos. «Hay algo que no sabes». La confusión golpeó a Eduardo. ¿Qué más podía haber en este caos? ¿De qué hablas? La rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho. «¡La verdad que siempre oculté!», gritó Elena, su voz resonando con fuerza. La multitud se acercó, intrigada pero temerosa. No solo es tu hija, es la hermana de Rafael». El aire se volvió espeso. 3 pares de ojos se encontraron en un instante eterno. El mundo alrededor de ellos se desvaneció. Eduardo sintió un nudo en el estómago. La certeza de su vida entera se tambaleaba. Todo su sufrimiento, su lucha por encontrar respuestas, ahora se mezclaba con la revelación de que su hijo y Livia no solo compartían un padre, sino que estaban unidos por la sangre. «¡No puede ser!», susurró, más para sí mismo que para ella. «¿Por qué nunca me dijiste esto?». Los murmullos aumentaron entre la multitud. La verdad se extendía como un fuego. La angustia crecía en su pecho. Cada palabra de Elena como una descarga eléctrica, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo. El sonido de sirena se oyó a la distancia. La ambulancia llegaba, pero las luces de su esperanza parpadeaban y se tambaleaban en medio de la confusión. En ese momento, los hombres, ahora envalentonados por la situación, comenzaron a moverse. Sus rostros se llenaron de rabia. Uno de ellos, el más grande, comenzó a gritar para desatar a los otros, llamando a L. «¡Vamos! ¡Es nuestro momento!», Eduardo gritó, pero el tumulto fue más rápido. La multitud se dispersó en un caos, dejando a su familia hecha trizas en medio de la oscuridad. Una de las luces de la ambulancia iluminó la escena, revelando la sangre que manaba de Elena en un brillo brutal. Justo antes de que se desatara el caos total, Eduardo la vio. Una figura del pasado, alguien que nunca creyó volver a ver. La madre de Elena, una mujer a quien nunca había reconocido. Estaba en la esquina, observando en silencio. Su mirada estaba llena de tristeza, y la angustia en su rostro era indescriptible. «¡Tú!», gritó Eduardo, señalándola, mientras el horror y la confusión invadían su mente. «¿Por qué estás aquí?». Ella solo se limitó a mirar, como si supiera que todo iba a cambiar una vez más. La verdad se les venía encima, cruda y brutal, y en medio de la tormenta,
Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La vida no volvería a ser la misma. Las conexiones entre ellos eran más profundas de lo que había imaginado, y lo que vendría sería devastador. La ambulancia se detuvo, pero los verdaderos cambios estaban por suceder. ¿Quién era en realidad Livia? ¿Y cuál era el oscuro secreto que la madre de Elena escondía? La tormenta apenas comenzaba. Eduardo estaba atrapado en el caos, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. La ambulancia llegó, sus luces iluminando las caras de todos, pero el verdadero peligro no había terminado. El tiempo parecía haberse detenido, pero la tensión en el aire lo cortaba como un cuchillo. Elena yacía en el suelo, su sangre oscura extendiéndose, y en un rincón Livia sollozaba, temblando de miedo. «Por favor, aguanta», suplicó Eduardo, la voz quebrada. Pero en un instante algo cambió. La figura de la madre de Elena emergió entre la multitud. Sus ojos llenos de horror. Ya no era solo el dolor físico lo que les amenazaba. Un silencio incómodo com. «¿Qué haces aquí?», preguntó Eduardo, una sombra de incredulidad en su voz. La madre de Elena no respondió. Solo miraba hacia el suelo, su rostro sombrío. «Dime, ¿qué sabes de todo esto?». La impaciencia le hervía en la sangre, pero en su interior un miedo creciente lo consumía. La multitud lo miraba, expectante, deseosa de entender. Y entonces, entre la niebla de aquellos ojos curiosos, salió un susurro que helaría la sangre de cualquiera. «Solo hay una forma de salvarlas», dijo ella temblando. Eduardo sintió que le faltaba el aliento. «¿Salvar a quién?». Se le escapó, casi sin querer. «¿Qué dices? ¡Livia!». «Podrá morir si no lo haces». La voz de la madre de Elena temblaba y con cada palabra la atmósfera se tornó más pesada. «No puedes seguir así. Tienes que dejar que sepas la verdad. Debes aceptar». «¿Aceptar qué?», gritó Eduardo, ya al borde de la locura. La madre de Elena finalmente levantó la mirada y en sus ojos había un fuego que Eduardo nunca había visto antes. La verdadera identidad de Livia. Las palabras retumbaban en su mente. La multitud se movía, algunos susurraban, otros se cubrían la boca en shock. Nadie podía comprender lo que estaba sucediendo. La angustia crecía con cada respiración que tomaba, aterrorizado por lo que vendría. «Así no lo podré creer», murmuró Eduardo, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Pero en su interior, una voz oscura se alzaba, recordándole claramente todas las señales que había pasado por alto. «Eduardo, tú no eres su padre», dijo Elena, su voz apenas un susurro entre la desesperación. El horror en su rostro era aún más visible. «Es el hijo de tu hermano, y tú siempre lo supiste». Eduardo sintió que el aire lo dejaba. ¿Qué? Fue lo único que pudo articular. Su voz, un eco de incredulidad. La idea lo atravesó como un rayo, como un puñetazo directo al corazón. «Eso no puede ser». No. Una explosión de murmullos recorrió la multitud. Todos estaban desbordados por el shock. Livia, allí de pie, con sus ojos grandes y asustados, no comprendía nada. ¿Quién era ella realmente? «Tu hermano murió antes de que naciera, y tú no lo sabías». La madre de Elena apretó sus puños. «Ella puede ser la última conexión. Lo que sea que quieras hacer, hazlo ahora». Las sirenas de la ambulancia se acercaban, pero para Eduardo el caos era abrumador. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Era cierto? ¿Livia realmente era su sobrina? La confusión se transformaba en rabia, y de la rabia surgía un nuevo tipo de desesperación.
se dio cuenta de que su realidad había desencadenado una cadena de sucesos que nadie habría predicho. «No, esto no puede ser», Eduardo gritó, sintiendo que el mundo se desvanecía. Cada relación estaba en peligro, cada verdad y mentira expuestas en ese rincón oscuro de la ciudad. Y antes de que pudiera procesar todo, la multitud empezó a dispersarse, dejando a Eduardo, Elena y a Livia en el centro de todo. La tensión palpitaba en el aire, y de repente un grito explosionó entre las sombras. ¡Eduardo! La voz era familiar, rasgada por la angustia. ¿Cómo no podría reconocerla? Era Beatriz, su hija. Su rostro estaba desencajado en un terror inimaginable. «¡Hay más! ¡No tienes idea de lo que está pasando aquí!» Eduardo miró a Beatriz. La verdad en sus ojos era un abismo, un reflejo de su propio horror. Todo se encadenaba, su familia, su dolor, su vida entera. Pero la revelación pugnaba por salir a la luz, y lo que aún no sabía estaba apretando el cuello de la verdad, esa verdad que podría destruirlo todo. La oscuridad se cernía y solo quedaba una pregunta en su mente. ¿Cómo se supone que podría afrontar todo esto? El destino acechaba, y con él el terror de lo que aún estaba por venir. Eduardo estaba atrapado en el caos, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. La ambulancia llegó, sus luces iluminando las caras de todos, pero el verdadero peligro no había terminado. El tiempo parecía haberse detenido, pero la tensión en el aire lo cortaba como un cuchillo. Elena yacía en el suelo, su sangre oscura extendiéndose, y en un rincón, Livia sollozaba, temblando de miedo. Un silencio incómodo comenzó a llenar el espacio, y Eduardo pudo sentir que los murmullos se convertían en susurros escalofriantes. «¿Qué haces aquí?», preguntó Eduardo, una sombra de incredulidad en su voz. La madre de Elena no respondió, solo miraba hacia el suelo, su rostro sombrío. «Dime, ¿qué sabes de todo esto?». La impaciencia le hervía en la sangre, pero en su interior un miedo creciente lo consumía. La multitud lo miraba, expectante, deseosa de entender. Y entonces, entre la niebla de aquellos ojos curiosos, salió un susurro que helaría la sangre de cualquiera. «Solo hay una forma de salvarlas», dijo ella, temblando. Eduardo sintió que le faltaba el aliento. «¿Salvar a quién?», se le escapó, casi sin querer. «¿Qué dices, Livia? Podrá morir si no lo haces». La voz de la madre de Elena temblaba, y con cada palabra la atmósfera se tornó más pesada. «No puedes seguir así. Tienes que dejar que sepas la verdad. Debes aceptar». «¿Aceptar qué?», gritó Eduardo, ya al borde de la locura. La madre de Elena finalmente levantó la mirada, y en sus ojos había un fuego que Eduardo nunca había visto antes. La verdadera identidad de Livia. Las palabras retumbaban en su mente. La multitud se movía. Algunos susurraban, otros se cubrían la boca en shock. Nadie podía comprender lo que estaba sucediendo. La angustia crecía en su pecho. Cada palabra de Elena como una descarga eléctrica. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el sonido de sirenas se oyó a la distancia. La ambulancia llegaba, pero las luces de su esperanza parpadeaban y se tambaleaban en medio de la confusión. En ese momento, los hombres, ahora envalentonados por la situación, comenzaron a moverse. Sus rostros se llenaron de rabia. Uno de ellos, el más grande, comenzó a gritar para desatar a los otros, llamando a la violencia. «¡Vamos! ¡Es nuestro momento!», Eduardo gritó, pero el tumulto fue más rápido. La multitud se dispersó, dejando a su familia hecha trizas en medio de la oscuridad. Una de las luces de la ambulancia iluminó la escena, revelando la sangre que emanaba de Elena en un brillo brutal.
Justo antes de que se desatara el caos total, Eduardo la vio. Una figura del pasado, alguien que nunca creyó volver a ver. Su hermana, Sofía, la que había estado desaparecida durante años. Su mirada estaba llena de dolor y miedo. «¿Sofía? ¿Eres tú?» Su voz casi un susurro, un hilo de incredulidad. Ella se acercó, y en sus ojos, Eduardo vio algo que lo heló. «No hay tiempo, Eduardo. Tienes que saber la verdad». El aire se volvió espeso. La confusión lo envolvía. Sofía, su hermana, siempre había sido un enigma. «¿Qué verdad?», preguntó él, sintiendo un fuerte nudo en la garganta. «Livia no es solo hija de Elena. Es hija de tu hermano y lo peor, tú no eres su único padre». Las palabras le atravesaron como un cuchillo. La multitud murmuraba desconcertada, atónita. «¿Cómo puede ser?», Eduardo tambaleó. «¿De qué estás hablando?» «Elena y yo tuvimos un secreto. Tu hermano Raúl tenía una relación con Elena antes de morir. Livia es su hija. Eres el tío, no el padre». La voz de Sofía estalló como un eco en la noche, cada palabra como un martillo en su corazón. Eduardo sintió que el mundo se desmoronaba. La culpa, el dolor, la confusión, todo se combinaba en un torbellino. La mirada de Livia, esos ojos inocentes que parecían pedirle ayuda, eran ahora un reflejo de un horror que nunca había imaginado. Mientras la multitud ahora en pánico se dispersaba, Eduardo sintió que su alrededor se torcía, quedando atrapado entre la verdad y la traición. La sirena de la ambulancia se acercaba, pero el verdadero caos en su vida había comenzado. «¡No! ¡Esto no puede ser!», gritó, mirando a Sofía y luego a su hermana perdida en el desmadre. El horror de la revelación lo absorbía. ¿Cómo podía afrontar todo esto? El destino se le escapaba de las manos y no podía escapar de la sombra de la verdad que lo perseguía. La oscuridad se cernía y solo quedaba una pregunta que lo atormentaba. ¿Quién era realmente Livia? ¿Y qué demonios había hecho con la vida de su hermano? La tormenta apenas comenzaba. Eduardo estaba atrapado en el caos, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. La ambulancia llegó, sus luces iluminando las caras de todos, pero el verdadero peligro no había terminado. El tiempo parecía haberse detenido, pero la tensión en el aire lo cortaba como un cuchillo. Elena yacía en el suelo, su sangre oscura extendiéndose, y en un rincón, Livia sollozaba, temblando de miedo. «Por favor, aguanta», suplicó Eduardo, la voz quebrada. Pero en un instante, algo cambió. La figura de la madre de Elena emergió entre la multitud. Un silencio incómodo comenzó a llenar el espacio, y Eduardo pudo sentir que los murmullos se convertían en susurros escalofriantes. «¿Qué haces aquí?», preguntó Eduardo, una sombra de incredulidad en su voz. La madre de Elena no respondió, solo miraba hacia el suelo, su rostro sombrío. «Dime, ¿qué sabes de todo esto?». La impaciencia le hervía en la sangre, pero en su interior un miedo creciente lo consumía. La multitud lo miraba, expectante, deseosa de entender. Y entonces, de entre la niebla de aquellos ojos curiosos, salió un susurro que helaría la sangre de cualquiera. «Solo hay una forma de salvarlas», dijo ella temblando. Eduardo sintió que le faltaba el aliento. «¿Salvar a quién?», se le escapó, casi sin querer. «¿Qué dices?». «Livia podrá morir si no lo haces». La voz de la madre de Elena temblaba, y con cada palabra la atmósfera se tornó más pesada. «No puedes seguir así. Tienes que dejar que sepas la verdad. Debes aceptar». «¿Aceptar qué?», gritó Eduardo, ya al borde de la locura. La madre de Elena finalmente levantó la mirada, y en sus ojos había un fuego que Eduardo
nunca había visto antes. La verdadera identidad de Livia. Las palabras retumbaban en su mente. La multitud se movía. Algunos susurraban. Otros se cubrían la boca en shock. Nadie podía comprender lo que estaba sucediendo. La angustia crecía en su pecho. Cada palabra de Helena como una descarga eléctrica. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el sonido de sirenas se oyó a la distancia. La ambulancia llegaba, pero las luces de su esperanza parpadeaban y se tambaleaban en medio de la confusión. En ese momento, los hombres, ahora envalentonados por la situación, comenzaron a moverse. Sus rostros se llenaron de rabia. Uno de ellos, el más grande, comenzó a gritar para desatar a los otros, llamando a la violencia. ¡Vamos! ¡Es nuestro momento! Eduardo gritó, pero el tumulto fue más rápido. La multitud se dispersó, dejando a su familia hecha trizas en medio de la oscuridad. Una de las luces de la ambulancia iluminó la escena, revelando la sangre que emanaba de Helena en un brillo brutal. Justo antes de que se desatara el caos total, Eduardo la vio. Una figura del pasado, alguien que nunca creyó volver a ver. Su hermana, Sofía, la que había estado desaparecida durante años. Su mirada estaba llena de dolor y miedo. «Sofía, ¿eres tú?» Su voz casi un susurro, un hilo de incredulidad. Ella se acercó, y en sus ojos Eduardo vio algo que lo heló. «No hay tiempo, Eduardo. Tienes que saber la verdad». El aire se volvió espeso. La confusión lo envolvía. Sofía, su hermana, siempre había sido un enigma. «¿Qué verdad?», preguntó él, sintiendo un fuerte nudo en la garganta. «Livia no es solo hija de Helena, es hija de tu hermano. Y lo peor, tú no eres su único padre». Las palabras le atravesaron como un cuchillo. La multitud murmuraba desconcertada, atónita. «¿Qué? ¿Cómo puede ser?». Eduardo tambaleó. «¿De qué estás hablando?». «Helena y yo tuvimos un secreto. Tu hermano Raúl tenía una relación con Helena antes de morir. Livia es su hija. Eres el tío, no el padre». La voz de Sofía estalló como un eco en la noche, cada palabra como un martillo en su corazón. Eduardo sintió que el mundo se desmoronaba. La culpa, el dolor, la confusión, todo se combinaba en un torbellino. La mirada de Livia, esos ojos inocentes que parecían pedirle ayuda, eran ahora un reflejo de un horror que nunca había imaginado. Mientras la multitud, ahora en pánico, se dispersaba, Eduardo sintió que su alrededor se torcía, quedando atrapado entre la verdad y la traición. La sirena de la ambulancia se acercaba, pero el verdadero caos en su vida había comenzado. «No, esto no puede ser», gritó, mirando a Sofía y luego a su hermana perdida en el desmadre. El horror de la revelación lo absorbía. ¿Cómo podía afrontar todo esto? El destino se le escapaba de las manos y no podía escapar de la sombra de la verdad que lo perseguía. Pero en ese instante de desolación, el horror alcanzó un nuevo nivel. Un segundo disparo resonó en la noche. Esta vez, el eco fue diferente. Era más tétrico, como si el tiempo se hubiera detenido. La visión se volvió borrosa, y Eduardo sintió que el suelo temblaba. Helena, todavía en el suelo, dejó escapar un grito desgarrador. Eduardo se giró, y allí estaba Beatriz, su hija, con el rostro desencajado, la pistola aún humeante en sus manos. «Todo esto es tu culpa», gritó ella, la rabia y el dolor en su voz como cuchillas. «Siempre fue tu culpa, papá. Mira lo que hiciste». Eduardo quedó paralizado. Beatriz no solo había disparado. Su revelación era un golpe más fuerte que cualquier balazo. Todo lo que creía sobre su familia se desmoronaba una vez más,
Y ahora, no había vuelta atrás. ¿Qué había sucedido? El drama se intensificaba. Las revelaciones se apilaban una sobre otra. Y Eduardo sabía que todo cambiaría de forma irreversible. La confesión de Beatriz retumbó, y con ello, las líneas entre el bien y el mal se difuminaban. En ese momento, la pregunta que se hacía Eduardo se volvió más compleja. La vida de cada uno de ellos pendía de un hilo. El horror de la verdad estaba a punto de desatar la tormenta definitiva. ¿Cómo podrían seguir adelante después de esto? ¿Qué harían con el caos que habían creado? Las sombras se cernían sobre ellos, y solo quedaba el susurro de la tormenta que se avecinaba. Eduardo estaba atrapado en el caos, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. La ambulancia llegó, sus luces iluminando las caras de todos. Pero el verdadero peligro, Noah, por favor, aguanta, suplicó Eduardo, la voz quebrada. Pero en un instante, algo cambió. La figura de la madre de Elena emergió entre la multitud, sus ojos llenos de horror. Ya no era solo el dolor físico lo que les amenazaba. Un silencio incómodo comenzó a llenar el espacio, y Eduardo pudo sentir que los murmullos se convertían en susurros escalofriantes. «¿Qué haces aquí?», preguntó Eduardo, una sombra de incredulidad en su voz. La madre de Elena no respondió, solo miraba hacia el suelo, su rostro sombrío. «Dime, ¿qué sabes de todo esto?». La impaciencia le hervía en la sangre, pero en su interior un miedo creciente lo consumía. La multitud lo miraba, expectante, deseosa de entender, y entonces, de entre la niebla de aquellos ojos curiosos, salió un susurro que helaría la sangre de cualquiera. «Solo hay una forma de salvarlas», dijo ella, temblando. Eduardo sintió que le faltaba el aliento. ¿Salvar a quién? Se le escapó, casi sin querer. ¿Qué dices? Livia podrá morir si no lo haces. La voz de la madre de Elena temblaba, y con cada palabra la atmósfera se tornó más pesada. «No puedes seguir así, tienes que dejar que sepas la verdad. Debes aceptar que», gritó Eduardo, ya al borde de la locura. La madre de Elena finalmente levantó la mirada. Y en sus ojos había un fuego que Eduardo nunca había visto antes. La verdadera identidad de Livia. Las palabras retumbaban en su mente. La multitud se movía. Algunos susurraban, otros se cubrían la boca en shock. Nadie podía comprender lo que estaba sucediendo. La angustia crecía en su pecho. Cada palabra de Elena como una descarga eléctrica. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el sonido de sirenas se oyó a la distancia. La ambulancia llegaba, pero las luces de su esperanza parpadeaban y se tambaleaban en medio de la confusión. En ese momento, los hombres, ahora envalentonados por la situación, comenzaron a moverse. Sus rostros se llenaron de rabia. Uno de ellos, el más grande, comenzó a gritar para desatar a los otros, llamando a la violencia. «¡Vamos! ¡Es nuestro momento!», Eduardo gritó. Pero el tumulto fue más rápido. La multitud se dispersó, dejando a su familia hecha trizas en medio de la oscuridad. Una de las luces de la ambulancia iluminó la escena, revelando la sangre que manaba de Elena en un brillo brutal. Justo antes de que se desatara el caos total, Eduardo la vio. Una figura del pasado, alguien que nunca creyó volver a ver. Su hermana, Sofía, la que había estado desaparecida durante años. Su mirada estaba llena de dolor y miedo. «¡Sofía! ¿Eres tú?», su voz casi un susurro, un hilo de incredulidad. Ella se acercó y en sus ojos Eduardo vio algo que lo heló. «No hay tiempo, Eduardo. Tienes que saber la verdad». El aire se volvió espeso. La confusión lo envolvía.
Sofía, su hermana, siempre había sido un enigma. ¿Qué verdad?, preguntó él, sintiendo un fuerte nudo en la garganta. Livia no es solo hija de Helena, es hija de tu hermano, y lo peor, tú no eres su único padre. Las palabras le atravesaron como un cuchillo. La multitud murmuraba desconcertada, atónita. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Eduardo tambaleó. ¿De qué estás hablando? Helena y yo tuvimos un secreto. Tu hermano, Raúl, tenía una relación con Helena antes de morir. Livia es su hija. Eres el tío, no el padre. La voz de Sofía estalló como un eco en la noche, cada palabra como un martillo en su corazón. Eduardo sintió que el mundo se desmoronaba. La culpa, el dolor, la confusión, todo se combinaba en un torbellino. La mirada de Livia, esos ojos inocentes que parecían pedirle ayuda, eran ahora un reflejo de un horror que nunca había imaginado. Mientras la multitud, ahora en pánico, se dispersaba, Eduardo sintió que su alrededor se torcía, quedando atrapado entre la verdad y la traición. La sirena de la ambulancia se acercaba, pero el verdadero caos en su vida había comenzado. «¡No! ¡Esto no puede ser!», gritó, mirando a Sofía y luego a su hermana perdida en el desmadre. El horror de la revelación lo absorbía. ¿Cómo podía afrontar todo esto? El destino se le escapaba de las manos y no podía escapar de la sombra de la verdad que lo perseguía. Pero en ese instante de desolación, el horror alcanzó un nuevo nivel. Un segundo disparo resonó en la noche. Esta vez el eco fue diferente. Era más tétrico, como si el tiempo se hubiera detenido. La visión se volvió borrosa, y Eduardo sintió que el suelo temblaba. Helena, todavía en el suelo, dejó escapar un grito desgarrador. Eduardo se giró, y allí estaba Beatriz, su hija, con el rostro desencajado, la pistola aún humeante en sus manos. «Todo esto es tu culpa», gritó ella, la rabia y el dolor en su voz como cuchillas. «Siempre fue tu culpa. Papá, mira lo que hiciste». La multitud dio un paso atrás, el miedo en sus ojos reflejando el caos que se desataba. Eduardo no podía creer lo que veía. Beatriz había disparado a su abuela, la madre de Helena. El tiempo parecía comprimirse en ese grito, en esas palabras. Su mundo se desmoronaba. «¿Qué hiciste?», balbuceó Eduardo, sintiendo el frío recorrer su columna vertebral. Las manos de Beatriz temblaban y el terror en su mirada era inconfundible. Ella nunca había visto el caos tan de cerca. «Es tu culpa. Todo esto es por tu egoísmo», decía Beatriz, mientras la angustia la consumía. Eduardo sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Cada palabra de su hija era un puñetazo, un dolor que perforaba su ser. Un murmullo se extendió entre la multitud. «No puede ser verdad», alguien comentó en voz baja. «¿Cómo pudo llegar a esto?». Todo se deformaba. La sangre manchaba el suelo y el grito de Helena resonaba en su mente como un eco oscuro, una advertencia desesperada. Eduardo quería gritar, quería correr a proteger a Beatriz, pero estaba paralizado por la traición, el horror, la verdad inaguantable. Pero lo que sucedió después lo dejó en shock, justo cuando la ambulancia dio un fuerte aviso de su sirena. Una figura emergió de las sombras. Era un joven con un aire familiar que lo hizo estallar Eduardo. Era Rafael, su hijo, el mismo que había dudado que fuera suyo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Rafael, su voz entrecortada, con el rostro pálido. «¿Qué está pasando?». Las miradas se entrelazaron, como cuerdas de un violín desafinado. Eduardo sintió que todo se torcía nuevamente. Rafael no solo había llegado en el momento equivocado, su propia historia lo reclamaba.
¿Qué más había detrás de esto? Cada revelación habría más preguntas que respuestas. La tensión en el aire era palpable. Nadie sabía qué hacer, y todo lo que habían creído estaba desgarrándose ante sus ojos. ¿Quién era realmente Livia? ¿Y cuántos secretos más guardaban? La tormenta apenas comenzaba, y a Eduardo le costaba respirar mientras el futuro se desmoronaba a su alrededor. La atmósfera era un torbellino de emociones. Eduardo sintió que su corazón latía con fuerza. Cada golpe un eco de ansiedad. Rafael, su hijo, estaba allí, frente a él, su expresión mezclada de confusión y terror. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz temblorosa. Las palabras flotaban en el aire como cuchillos. Eduardo se volvió hacia él, tratando de encontrar palabras que no traicionaran su propia confusión. «No sé, todo se ha vuelto un desastre, hijo». Pero antes de que pudiera procesar el caos, el grito de un hombre interrumpió la tensión. «¡Alguien tiene que hacer algo!». Era uno de los hombres del grupo anterior, el más grande, y sus palabras resonaron como un disparo en medio del caos. «¡Ya basta de jugar! ¡Hagan lo que tengan que hacer!». La multitud, alimentada por el pánico, comenzó a girar y agitarse. Las luces de la ambulancia parpadeaban mientras los policías llegaban, pero Eduardo aún estaba atrapado en la tormenta de revelaciones y emociones. «¡Beatriz!», gritó, buscando a su hija, pero sus ojos se encontraron con la mirada de Livia, asustada y temblorosa. Ninguno de los tres sabía cómo reaccionar. La verdad que los unía era también la que los separaba. Mientras tanto, Sofía, la hermana que había creído perdida, se acercó. «Eduardo, la verdad se está desmoronando y no podemos dejar que esto acabe así». Pero la urgencia en su voz solo hacía que el pánico fuera más palpable. «Hay más, hay algo que no sabes». El sudor le resbalaba por la frente a Eduardo. «¿Qué más podría haber? ¿Cuál es el siguiente secreto que va a romper mi mundo?». Cada palabra de Sofía parecía arrastrar más sombras a su mente. De repente, una explosión de luces y ruido sacudió el entorno. Un coche patrulla había chocado al tratar de atravesar la multitud. La policía estaba allí, y el caos se duplicó. Sirenas aullando, luces, gritos de sorpresa y miedo. La multitud se dispersó, pero Eduardo se quedó donde estaba. El suelo vibraba bajo sus pies. «¡Al suelo todos!», gritó un policía, y los cuerpos empezaron a caer en un mar de confusión. Entonces todo sucedió en un instante. El eco de un disparo. Un tiro resonó, y el mundo se detuvo. Eduardo sintió que su pecho se encogía. No podía ser. Elena, aún en el suelo, dio un gemido, su cuerpo se estiró y todo quedó en silencio. Beatriz, pálida como un fantasma, dejó caer la pistola. «No, no puedo haberlo hecho». Su voz era un susurro, como si el horror la hubiera taladrado hasta el fondo. Pero sería demasiado tarde para angustiarse. Livia gritó, un sonido desgarrador que cortó el aire. «¡Mamita!», y corrió hacia Elena. El policía, sin saber que todo era un malentendido, avanzó con su arma. Eduardo congeló. «¡No dispares!», gritó, pero ya era demasiado tarde. En un instante, otro disparo resonó. El policía sintió que el suelo se movía bajo sus pies y se dio cuenta de que la confusión lo había llevado a un trágico error. Y no iba a detenerse. Entre la multitud, un hombre apareció de repente. Era un desconocido, pero su rostro le resultaba familiar. «¡Detengan todo!», gritó. Era el hermano de Raúl, el que había estado muerto. La revelación fue como un rayo en la tormenta. ¿Cómo es posible? La pregunta resonó en la mente de todos.
La revelación de que Raúl todavía estaba vivo impactó como una ola de frío. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos había guardado? La escena se congeló. El tiempo se detuvo. Eduardo sintió que el aire se le escapaba. La verdad que había estado esperando salía a la superficie. Los murmullos entre la multitud crecían. Nadie podía creer lo que estaban escuchando. Cada cara mostraba incredulidad. No, esto no puede estar pasando, murmuró Eduardo, mientras sus ojos buscaban desesperados a Beatriz y a Livia. Pero todo se desvanecía en el caos. «Raúl, ¿eres tú?» La pregunta se convirtió en un canto de desesperación. La verdad se entrelazaba con la mentira. Cada palabra era un hilo más de un tapiz desgarrado. ¿Quién era realmente Livia? ¿Qué había sucedido con su familia? Y más aún, ¿qué más ocultaba su hermano? Se hacía evidente que la jornada aún no había terminado. Se abrían nuevas preguntas en medio del horror, y Eduardo sabía que todo estaba a punto de cambiar una vez más. La atmósfera era un torbellino de emociones. Eduardo sintió que su corazón latía con fuerza, cada golpe un eco de ansiedad. Rafael, su hijo, estaba allí frente a él, su expresión mezclada de confusión y terror. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz temblorosa. Las palabras flotaban en el aire como cuchillos. Eduardo se volvió hacia él, tratando de encontrar palabras que no traicionaran su propia confusión. «No sé, todo se ha vuelto un desastre, hijo». Pero antes de que pudiera procesar el caos, el grito de un hombre interrumpió la tensión. «¡Alguien tiene que hacer algo!». Era uno de los hombres del grupo anterior, el más grande, y sus palabras resonaron como un disparo en medio del caos. «Ya basta de jugar. Hagan lo que tengan que hacer». La multitud, alimentada por el pánico, comenzó a girar y agitarse. Las luces de la ambulancia parpadeaban mientras los policías llegaban, pero Eduardo aún estaba atrapado en la tormenta de revelaciones y emociones. «¡Beatriz!», gritó, buscando a su hija, pero sus ojos se encontraron con la mirada de Livia, asustada y temblorosa. Ninguno de los tres sabía cómo reaccionar. La verdad que los unía era también la que los separaba. Mientras tanto, Sofía, la hermana que había creído perdida, se acercó. «Eduardo, la verdad se está desmoronando y no podemos dejar que esto acabe así». Pero la urgencia en su voz solo hacía que el pánico fuera más palpable. «Hay más, hay algo que no sabes». El sudor le resbalaba por la frente a Eduardo. «¿Qué más podría haber? ¿Cuál es el siguiente secreto que va a romper mi mundo?». Cada palabra de Sofía parecía arrastrar más sombras a su mente. De repente, una explosión de luces y ruido sacudió el entorno. Un coche patrulla había chocado al tratar de atravesar la multitud. La policía estaba allí y el caos se duplicó. Sirenas aullando, luces, gritos de sorpresa y miedo. La multitud se dispersó, pero Eduardo se quedó donde estaba. El suelo vibraba bajo sus pies. «¡Al suelo, todos!», gritó un policía, y los cuerpos empezaron a caer en un mar de confusión. Entonces, todo sucedió en un instante. El eco de un disparo. Un tiro resonó, y el mundo se detuvo. Eduardo sintió que su pecho se encogía. No podía ser. Elena, aún en el suelo, vio un gemido. Su cuerpo se estiró y todo quedó en silencio. Beatriz, pálida como un fantasma, dejó caer la pistola. «No, no puedo haberlo hecho». Su voz era un susurro, como si el horror la hubiera taladrado hasta el fondo. Pero sería demasiado tarde para angustiarse. Livia gritó, un sonido desgarrador que cortó el aire. «¡Mamita!», y corrió hacia Elena.
El policía, sin saber que todo era un malentendido, avanzó con su arma. Eduardo congeló. «¡No dispares!», gritó, pero ya era demasiado tarde. En un instante, otro disparo resonó. El policía sintió que el suelo se movía bajo sus pies y se dio cuenta de que la confusión lo había llevado a un trágico error y no iba a detenerse. Entre la multitud, un hombre apareció de repente. Era un desconocido, pero su rostro le resultaba familiar. «¡Detengan todo!», gritó. Era el hermano de Raúl, el que había estado muerto. La revelación fue como un rayo en la tormenta. ¿Cómo es posible? La pregunta resonó en la mente de todos. La revelación de que Raúl todavía estaba vivo impactó como una ola de frío. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos había guardado? La escena se congeló. El tiempo se detuvo. Eduardo sintió que el aire se le escapaba. La verdad que había estado esperando salía a la superficie. Los murmullos entre la multitud crecían. Nadie podía creer lo que estaban escuchando. Cada cara mostraba incredulidad. «No, esto no puede estar pasando», murmuró Eduardo, mientras sus ojos buscaban desesperados a Beatriz y a Livia. Pero todo se desvanecía en el caos. «¿Raúl, eres tú?». La pregunta se convirtió en un canto de desesperación. La verdad se entrelazaba con la mentira. Cada palabra era un hilo más de un tapiz desgarrado. ¿Quién era realmente Livia? ¿Qué había sucedido con su familia? Y más aún, ¿qué más ocultaba su hermano? Se hacía evidente que la jornada aún no había terminado. Se abrían nuevas preguntas en medio del horror. Y Eduardo sabía que todo estaba a punto de cambiar una vez más. Pero justo cuando parecía que las revelaciones alcanzarían su clímax, otra figura familiar emergió de las sombras, dejando a todos helados. Era la madre de Eduardo, Margarita, a quien creía muerta desde hacía años. «¡Eduardo!», gritó con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas y desesperación. «No puedo dejar que tu vida se rompa igual que la mía», suplicó Margarita, mientras se acercaba a su hijo. Sus ojos reflejaban el dolor y la traición que marcaron su historia. Las palabras de su madre, las revelaciones, la angustia, todo se agolpaba de forma violenta. ¿Cuántas vidas había destrozado su familia sin querer? ¿Y a qué costo? El aire se volvió irrespirable. Y Eduardo pudo sentir cómo el terror se filtraba en cada rincón de su corazón. El caos apenas había comenzado. La tormenta de secretos surge de su pasado, gritando por salir a la luz. Y sin embargo, se preguntaba, ya para sí mismo, ¿quién era realmente su familia? Eduardo sintió que el aire se volvía espeso. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en la tormenta de emociones. La verdad de su madre se cernía sobre él como una sombra aterradora. «¿Raúl está vivo?», murmuró, incapaz de procesar el giro inesperado. La multitud estaba en pleno frenesí, un mar de rostros confundidos y aterrados. «La verdad debe salir a la luz», exclamó Sofía, su hermana, interrumpiendo el clamor. «No somos solo un montón de secretos y mentiras. Debemos encontrar a Raúl. Él tiene que saber todo esto». Eduardo miró a quien una vez fue su familia, ahora convertida en una amalgama de secretos. «¿Pero cómo? ¿Y si el peligro sigue acechando?». Su voz tembló, un eco de duda y miedo. Cada mirada a su alrededor era un retoño de incertidumbre. Livia, pequeña y asustada, se acercó a él. «Papá, ¿dónde está mi mamá?». Su voz era un susurro, un hilo de tristeza que atravesó la tormenta. En medio de todo era la dulzura de su hija, lo único que lo mantenía cuerdo. Con un corazón desgarrado,
Eduardo se agachó para verla a los ojos. «Vamos a salir de aquí. Prometo que todo estará bien». Pero lo que decía no era cierto. El caos seguía creciendo, y de repente una mujer salió entre la multitud. Era Florencia, amiga de la infancia de Eduardo, con ojos llenos de desesperación. «¿Qué está sucediendo? La policía está afuera, y hay rumores de que Raúl está involucrado en algo grande». ¿Qué? La revelación hizo que Eduardo sintiera que el suelo se deslizaba. «Eso no puede ser. Él estaría aquí si no fuera cierto». Su mente se aferraba a una esperanza que se desvanecía. Mientras tanto, Beatriz, atrapada en su propio remolino de culpa, susurró: «No debía haber disparado. No podía dejar que le hicieran daño». Su rostro, pálido y ensombrecido, resonaba con la culpa de sus acciones. Los murmullos en la multitud se tornaron en gritos de confusión. Eduardo sintió el nudo en su pecho apretarse. «Nosotros debemos centrarnos en salir de aquí. Necesitamos a Raúl a salvo». Ya no podía soportar más dolor. El futuro de su familia dependía de esa búsqueda. Debía enfrentar sus demonios. Debía ser fuerte. «Mamá, ¿realmente puede estar vivo?» Incredulidad de Beatriz fue como un golpe. ¿Y si nos ha estado ocultando cosas? La sombra de su vida acecha incluso aquí. La angustia en su voz era palpable, resonando en la multitud, creando un eco de desespero. Las sirenas deambulaban por la calle, una advertencia inminente. Eduardo sabía que tenían que actuar. «Vamos a salir de aquí, todos juntos. Buscaremos respuestas y haremos lo que sea necesario para protegernos». La autoridad en sus palabras trataba de infundir coraje. Mientras la multitud se movía, Eduardo tomó la mano de Livia y fue tras Beatriz y Sofía. Cada paso resonaba en un eco ahogado por los gritos. Justo antes de cruzar la esquina, un destello de luz iluminó sus rostros. Era la policía al acecho. ¡Alto! Los gritos resonaban firmes en su camino. El rostro de Eduardo se llenó de determinación cuando se dio vuelta hacia su familia. «No voy a dejar que esto nos detenga. Lucharemos juntos». Pero en ese momento, el destino tenía otros planes. Un disparo presagiaba el final, un eco que resonó y dejó la escena en un trago de horror. Y todo quedó en silencio. Cada latido, cada grito, cada emoción se conjugaron en un instante eterno. La verdad y la mentira se entrelazaban en la necesidad de unidad, y la pregunta final se dibujó en el aire. ¿Realmente podría su familia sanar? Pero para saberlo, había que dar el siguiente paso. Así que en medio del caos y la incertidumbre, Eduardo hizo lo único que quedaba: avanzar hacia lo desconocido. Sabía que el viaje apenas comenzaba. Y tú, no pierdas la oportunidad de ser parte de esta aventura. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a crecer. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este impactante desenlace. Este es el momento de Most.